tratemos de permanecer muy atentos a lo que estamos hablando para que no nos perdamos en los temas, ¿sí? Entonces, precisamente como vamos a hablar de expresión génica, ¿verdad? Vamos a hablar de ADN, entonces tenemos que enfocarnos en el núcleo, que es el tema de hoy. Si bien es cierto, tenemos ADN en las mitocondrias, pero es un ADN, ¿verdad? Un tantito diferente, ya un poquito se nos ha hablado, ¿verdad? De las diferencias que existen con el ADN del núcleo con respecto al de las mitocondrias. Y pues más o menos vamos a ir identificando que el comportamiento va a ser parecido. Media vez hablemos de este ADN nuclear, ¿verdad? De lo que está en el núcleo, podemos ir relacionando también lo que podría estar pasando con el ADN de la mitocondria. Entonces, el núcleo como tal, ustedes saben que es el cerebro prácticamente de la célula, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, tenemos acá, ¿verdad? Este núcleo, lo voy a poner ya en presentación. Y vamos a estudiar su estructura y función. El contenido para el día de hoy se ve un tanto largo, ¿verdad? Pero vamos a tratar, pues, no de hacerlo tan largo. Nos vamos a quedar en las partes más generales. Entonces, ¿qué es el núcleo? Ya habíamos visto, ¿verdad? El núcleo, usualmente cuando vemos una célula, lo vemos como ese organelo de mayor tamaño, ¿verdad? Casi en el 100% de los casos, cuando lo vemos en microscopio. De hecho, con el microscopio óptico, ni siquiera con el electrónico, sino que con el óptico ya lo podemos distinguir pues, debido a su tamaño. Y en muchas ocasiones lo podemos distinguir que siempre se va a encontrar en el centro de la célula, ¿verdad? Pero acordémonos que siempre tenemos por ahí células polarizadas que pueden hacer que debido a su estructura en su polarización, esas células, ¿verdad? Pueden llevar al núcleo hacia uno de los extremos y no siempre lo vamos a tener así. Entonces, para definirlo, podemos mencionar que el núcleo es una estructura especializada, ¿sí? Muy especializada, que vamos a encontrar en las células eucariotas o eucarióticas, ¿verdad? Y esto pues ya lo hemos ido hablando desde hace ratito, ¿verdad? Las diferencias entre las células procarióticas y las eucarióticas, principalmente lo primero que se nos viene a la mente es que las células eucariotas pues poseen un núcleo, ¿verdad? Tienen un núcleo y las procariotas pues no tanto un núcleo definido, que es lo que podemos ver acá en la imagen. La diferencia principalmente podemos ver acá en el moradito, el color moradito, ¿verdad? Precisamente una zona delimitada con su propia membrana, ¿verdad? Que está indicando que acá adentro está contenido algo importante que nosotros ya sabemos que es nuestro material genético, ¿sí? En cambio, una célula procariótica, como la que podemos ver aquí al lado, ¿verdad? Contiene sus cromosomas, contiene lógicamente su ADN, pero no está contenido, no está encerrado dentro de un organelo, ¿sí? Entonces hay una zona nucleoide, pero no la formación de un núcleo definido en las células procarióticas. Entonces, el núcleo, ya hablando directamente aquí, ya vamos a hablar, ¿verdad? Lógicamente estamos hablando del núcleo solo de células eucariotas. Vamos a decir que el núcleo como tal almacena el material genético, es decir, el ADN nuclear, ¿sí? Acordémonos que hay ADN mitocondrial, estamos hablando del ADN nuclear de la célula y esto le permite ser el centro administrativo de todo lo que va a estar ocurriendo adentro de la célula. Entonces, cuando hablamos de todo lo que puede estar ocurriendo, nos podemos enfocar en un montón de procesos, ¿verdad? Él está dirigiendo, no es que el núcleo lo lleve a cabo, pero él está dirigiendo una serie de procesos que son vitales para las células y de los cuales podemos ejemplificar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el crecimiento y la diferenciación celular importante, ¿verdad? Ya en adelante, ¿verdad? A partir de ese crecimiento de diferenciación celular podemos obtener precisamente el crecimiento y la diferenciación de tejidos, por ejemplo. Porque tenemos como un organismo único, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene diferentes tejidos, pues se debe a esta diferenciación, ¿verdad? La división celular, regulación del metabolismo intermediario, ¿verdad? El núcleo no está llevando a cabo, por ejemplo, las rutas metabólicas que se están ejerciendo adentro de la mitocondria, pero él está contribuyendo en esta regulación para que esas rutas metabólicas se lleven de forma adecuada.
La síntesis de proteínas es otro de los procesos sumamente importantes que está dirigiendo el núcleo. Entonces, ¿verdad? Como podemos ver acá en la imagen, el material genético, lo que nos dice acá también, ¿verdad? En la definición, está encerrado adentro del núcleo a diferencia de las células procarióticas. Eso significa que él está separado, ¿verdad? Aislando el material genético del resto de componentes celulares. Entonces nos viene a la mente que el por qué durante la evolución ha tenido que suceder esta situación de separar el material genético del resto de componentes. ¿Por qué lo separamos? Entonces hay varias cosas. En primer lugar, pues ya hemos mencionado que adentro del núcleo está nuestro ADN y que precisamente por ese confinamiento del ADN dentro del núcleo es que el núcleo puede ser el cerebro de la célula, el centro administrativo que lleva a cabo todo, debido a que ese material está almacenado dentro del núcleo. Lógicamente, si él dirige todo por medio de este material genético, nos interesa muchísimo que nuestras células lo tengan protegido, ¿verdad? Por eso es que lo vamos a separar del resto del componente, ¿verdad? Para que no se vea afectado por nada accidentalmente, ¿verdad? Que puede estar ocurriendo adentro de la célula. Entonces, vemos acá que el núcleo aísla y protege el ADN de la célula de muchas moléculas, de todo lo que pueda estar en el citosol y otros componentes citosólicos, otros organelos, ¿verdad? Que podrían en algún momento accidentalmente dañar. Acuérdense que dentro de la célula, ¿verdad? No es que todo esté rígido, sino que hay movimiento. Entonces, en alguna ocasión incluso podrían haber colisiones entre moléculas, colisiones entre organelos, ¿verdad? Entre otros componentes, y eso afectaría grandemente al ADN si lo encontráramos, ¿verdad? En el medio acuoso del citosol sin protección. Además de eso, toda la inestabilidad química que puede estar sucediendo en el citosol debido a que hay muchas moléculas reactivas adentro de él, todo eso puede estar ocasionando, ¿verdad?, que afecten al ADN, porque puede haber reacciones entre ellos, ¿verdad?, reacciones químicas del tipo químico, hablando en este momento, y eso hasta podría estar ocasionando lesiones y mutaciones dentro del ADN. Entonces, de todo eso, ¿verdad?, se ha valido la evolución para proteger al material genético dentro del núcleo. Como lo podemos ver, ¿verdad? Lógicamente, y lo hemos visto en todas las imágenes que vemos de las células eucariotas, donde el núcleo contiene a este material que ustedes pueden ver, que se representa como esta maraña, ¿verdad? Este enredo de fibras que son los cromosomas, ¿verdad? Que contienen el ADN, ¿sí? Que contienen el material genético. Entonces, de esta manera, otra ventaja que podemos obtener al separar el material genético del citosol es garantizar que cuando se inicie la síntesis de las proteínas, que la síntesis de proteínas se dan en el citosol, vean ustedes, acá lo dice, ¿verdad? La síntesis de proteínas se da en el citosol, pero para esto tienen que haber una preparación de ARNs para que se lleve la síntesis de proteínas en el citosol. Y esa preparación de los ARNs tiene que hacer adentro del núcleo. Entonces los ARNs se forman, se preparan, se entrenan, si lo queremos ver de esa manera, completamente hasta que ya están graduados, hasta que ya están listos adentro del núcleo. Y hasta que ya ellos están maduros, al final, de esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Al final, cuando ellos ya están maduros, es capaz ese ARN o esos ARN de salir al citosol, ¿verdad? Para participar en la formación de proteínas. Entonces, ¿cómo garantizamos que los ARN estén listos para que participen en la síntesis de proteínas? Pues lo hacemos aislándolos adentro del núcleo para que no vayan a salir sin estar preparados. Entonces, otra cosa que ha llamado mucho la atención con respecto a cuando estudiamos el núcleo, ¿verdad? Que de hecho, ¿verdad? Como fue el primer organelo que se vio, acuérdense que antes los microscopios no eran avanzados, ¿verdad? Eran bastante rústicos.
Entonces la gente los construía como se podía en el momento, en la época, ¿verdad? Principalmente se cuidaba, no se cuidaba la parte estética de la estructura, pero sí se cuidaba que llevaran los lentes en formatos correctos. Pero ellos con esos microscopios lo primero que observaron en células vivas eran los núcleos, porque es lo más grande adentro de la célula. Entonces, fue lo que se estudió en grandes cantidades, ¿verdad? En el siglo XVIII, en el siglo XIX, se fue estudiando en grandes cantidades y llamaba mucho la atención que por qué en estas células de tipo eucariótico había un núcleo y por qué en las células procariotas no, que qué sucedió entre ellas durante la evolución para poder haberlas separado en esa clasificación de esa manera. Entonces vean que ahorita, lógicamente, ¿verdad? Como no hemos estado nosotros en esos momentos donde han sucedido estos pasos evolutivos, no podemos saber a ciencia cierta, pero existen, lógicamente, hipótesis y teorías. Entonces tenemos acá lo que más prevalece, que se ha asumido que anteriormente, ¿verdad? Cuando iniciaba el origen, ¿verdad? De la vida, que existían simplemente células antiguas, ¿verdad? Que eran consideradas en ese momento procarióticas, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Del reino de las arqueas, como ustedes pueden ver acá, estas células que contaban con su pared celular, con su nucleoide, ¿verdad? Donde tenían el material genético, ellas a medida que avanzaban los pasos, ¿verdad? De la evolución fueron perdiendo algunas estructuras dentro de ellas, como por ejemplo la pared celular. Entonces, al perder ellas la pared celular, perdían rigidez, no solamente en su estructura, porque la pared celular, ustedes saben que la vuelve, ¿verdad? Si podríamos decirlo de manera dura, ¿verdad? Manera rígida a la estructura de esa célula, sino que además perdían la rigidez en cuanto a procesos que podrían estar sucediendo dentro de ellas. Entonces, cuando ellas perdían esta pared celular, uno de los procesos que se vio favorecido es que había algo que se conoce como transferencia de genes horizontales. Entonces, la transferencia de genes horizontales significa que una bacteria, por ejemplo, que moría en el medio, dejaba ahí, precisamente en el medio donde ella había muerto, ¿verdad? O donde había sido destruida, dejaba todo su material genético. Y ese material genético era transferido a otras bacterias o a otras arqueas, en este caso, ¿verdad? Que estaban también en el medio. Entonces, ese ADN, ¿verdad? Se transportaba a través de la membrana de esa bacteria, el ADN de la otra bacteria, ¿verdad? Que había muerto, y era transferido, esos genes que esa bacteria podría haber contenido eran transferidos a las bacterias que estaban en el medio de ella. Entonces existía esa transferencia de genes de manera horizontal, ¿sí? Entonces eso hacía de que estas bacterias adquirieran nuevos genes. Si esa bacteria que había muerto tenía, por ejemplo, genes que le favorecían a vivir de una manera más segura porque ya no tenía ataques tan continuos de virus, tenía mayor protección en contra de los virus que las infectan, ¿verdad? Entonces esos genes eran transferidos a eso. Entonces esa transferencia de genes facilitó, ¿sí? De que el material genético por evolución, ¿verdad? Fuera colocándose, ¿verdad? Ya en una región de una manera, como considerarlo más nucleoide, ¿verdad? Ya más definida en un nucleoide. Y aparte de eso, estas bacterias empezaban a adquirir la capacidad de hacer fagocitosis, ¿verdad? De alimentarse de esa manera que ya hemos hablado anteriormente. Y eso hacía que al hacer fagocitosis, las bacterias que eran consumidas también transfirieran de manera horizontal los genes que ellas llevaban a estos seres, ¿verdad? A estos organismos unicelulares. De esa manera, toda esa acumulación de genes por transferencia horizontal hacía de que ellas evolucionaran más rápidamente. Entonces, esa evolución hizo de que esa zona nucleoide que este organismo había desarrollado fuera encerrándose adentro de membranas, como podemos ver acá, la membrana plasmática invaginándose, ¿verdad?, sobre la región nucleoide,
formando ya lo que se conoce hoy como la envoltura nuclear, que es una doble membrana, ¿verdad? Como la de la mitocondria. Entonces, hasta aquí llega la formación, ¿verdad? De cómo teóricamente se podría haber formado el núcleo adentro de estos organismos celulares a partir de uno antiguo, ¿verdad? Luego vemos acá, pues, la teoría endosimbiótica de cómo se adquirieron las mitocondrias, pero eso ya lo vieron en la clase de mitocondria. Entonces, el núcleo, vean que fue favorecido a lo largo de la evolución por todo lo que hemos hablado, precisamente para que hubiera una protección de ese material genético y los organismos pudieran desarrollar mayores capacidades en sus funciones con respecto a ese material que estaba encerrado. Entonces, precisamente por eso el núcleo tiene diferentes funciones. Las funciones que se le pueden atribuir en general al núcleo, ¿verdad? Son el proceso de replicación, que es la síntesis del ADN. Sí, hablamos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo todas estas rutas que están sucediendo adentro del núcleo. La otra es la transcripción, que es la síntesis de ARN. Luego, el procesamiento de los ARN. Se recuerdan que mencionábamos, ¿verdad? Que adentro del núcleo tenemos que preparar, entrenar a los ARN para que desarrollen correctamente sus funciones. Entonces, a eso se le llama procesamiento de los ARN para volverlos maduros, para ponerlos listos, ¿verdad? Para su trabajo. Adentro del núcleo también ocurre el ensamblaje de las subunidades ribosomales, ¿sí? Los ribosomas ya los hemos ido mencionando a lo largo del curso, pero recordémonos que los ribosomas son las fábricas de las proteínas. Entonces, al interior del núcleo se da el ensamblaje de estas subunidades. La subunidad grande, que es la subunidad 60S, y la subunidad pequeña, que es la subunidad 40S. Se ensamblan por separado, ¿sí? Se preparan en el núcleo y luego son exportadas, o sea, es decir, que son liberadas del núcleo hasta el citosol, ¿sí? Porque en el citosol, ahí es donde se va a dar la síntesis de proteínas. También el núcleo tiene la capacidad de importar y exportar materiales, como acabamos de decir, por ejemplo, las subunidades ribosomales, los ARNs que tienen que salir también para la síntesis del núcleo, algunas proteínas, ¿verdad?, que van a estar entrando y saliendo de ese núcleo, lo hacen pues por medio de este funcionamiento. El núcleo también dirige la mitosis y la meiosis, que son los tipos de división celular. Ya los habíamos mencionado, de hecho, anteriormente, ¿verdad? Que una de las características del núcleo es dirigir muchos procesos, dentro de ellos la división celular. Entonces, vean ustedes acá en la imagen, ¿verdad? Podemos ver parte de estas funciones que estamos mencionando. Una célula, ¿verdad? Con su núcleo, bastante grandote el núcleo que está representado, ¿verdad? Pero vean acá que precisamente se da el proceso de replicación, la síntesis de ADN, la transcripción para sintetizar ARNs no maduros, ¿verdad? Que se les llama pre-RNAs, ¿sí? O se les llama a veces transcritos también, ya lo van a ver ustedes más adelante en otras clases, a los transcritos de ARN, ¿verdad? El procesamiento de ARN para obtener los ARN listos a que salgan fuera, ¿verdad? Que salgan al citosol para participar en un proceso que se llama traducción. Este proceso de traducción es el que se da en la síntesis de proteínas, ¿sí? Que se da en el citosol. Esta M que ustedes ven aquí no significa maduro. Este es un ARN maduro ya porque ya está listo, pero este es un tipo de ARN que es el ARN mensajero, ¿sí? El ejemplo que han puesto para estos ARN, ¿verdad? Acá es el ARN mensajero, tenemos el pre-RNA mensajero y ya luego el ARN mensajero maduro para ir a participar en la traducción, es decir, en la síntesis de proteínas. Entonces, por todo esto que estamos hablando ahorita, el núcleo determina la estructura y la función de la célula, ¿sí? El núcleo va a tener la capacidad de decir
debido a los genes que contienen, que pueden estar, ¿verdad?, expresándose. Este núcleo va a decir, pues yo voy a trabajar en esta función para este tejido, yo voy a fabricar estas proteínas que me van a dar específicamente estas características a este tipo de células. Entonces el núcleo es el que va a determinar eso para las células nerviosas, por ejemplo. El núcleo determina que ellas sean células del sistema nervioso. Las células musculares, ¿quién ha determinado que ellas sean células musculares que pertenezcan a ese tejido? Pues el núcleo. Entonces vean la importancia que tiene este organelo también dentro de la célula. Y hay unas representaciones bien bonitas, ¿verdad? Como esta, donde nosotros podemos ver esta esferita, ¿verdad? Que representa el núcleo y todas estas, como que estuviera envuelto, ¿verdad? En su sábana, así con su frazada bien envueltito, pero todos estos pliegues que ustedes ven acá, que parece que formará parte del núcleo, realmente es el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Ya vamos a ver que el retículo endoplásmico rugoso nace de la envoltura nuclear que tiene precisamente este organelo, el núcleo. Y vean ustedes también todo lo que puede estar contenido adentro. Generalmente está representado por medio de una maraña de fibras, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que representa la cromatina o los cromosomas, ¿verdad? Dependiendo de la fase donde se encuentre la célula. Y en el centro podemos ver como que hubiera un mini núcleo, ¿sí? Este mini núcleo se llama nucleolo y realmente este no es un organelo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, pero todos los núcleos contienen nucleolos. Entonces, la composición general del núcleo consiste en tener una doble membrana, ¿sí? Es esta morada, ¿verdad? Que lo está envolviendo, que la llamamos, siempre que nos referimos al núcleo, esta membrana se va a llamar envoltura nuclear. Y vean que tiene unos hoyitos por ahí, ¿verdad? Unos canales que ya vamos a estudiar. Además, en el interior del núcleo hay cromatina, ¿sí? ¿Qué es la cromatina? Es el ADN unido a proteínas. La cromatina es el ADN más sus proteínas asociadas. El ADN nunca va a estar solito adentro del núcleo. Siempre va a estar unido a proteínas y en las clases siguientes ustedes van a ver cuáles son esas proteínas que están participando en la formación de la cromatina. Además, van a existir adentro del núcleo todos los tipos de ARN que se van a estar sintetizando y que luego pues van a salir al citosol para participar en la fabricación de proteínas. Y tenemos no solo las proteínas asociadas al ADN, hay otro montón de proteínas que están adentro del núcleo. Por ejemplo, proteínas estructurales que están formando, por ejemplo, la lámina nuclear. Ustedes ya vieron la clase de citosol, ¿verdad? Entonces en la clase del citoesqueleto. En la clase de citoesqueleto ustedes vieron que hay un tipo de elementos del citoesqueleto que participan formando la lámina nuclear. Entonces, ¿me puede decir, Juan Muñoz, cómo se llaman esos componentes del citoesqueleto que participan formando la lámina nuclear? No estoy seguro si son los filamentos de actina. No, los filamentos de actina no son. Valeria Maya, ¿se recuerda cuáles son? Para formar la envoltura nuclear, la lámina nuclear. Creo que son los microtúbulos, pero no estoy seguro. Tampoco eran esos. No eran los intermedios. Los intermedios, sí, ¿verdad? Es los que quedaban. Son los intermedios los que están participando, ¿verdad?, en la formación de la lámina. Entonces, vean acá, volvemos a lo mismo. Siempre vamos a estar integrando clases, ¿verdad? No nos podemos olvidar de algunos detalles de otras clases porque de repente los vamos a estar retomando en clases que van más adelante. Luego tenemos proteínas que pueden estar funcionando para transportar elementos, enzimas reguladoras, que la célula en todos lados tiene que haber enzimas reguladoras y otros tipos, ¿verdad?, que más adelante las vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, esta es la forma general del núcleo, la composición general, pero ya su estructuración, ¿verdad?, consiste específicamente
en algunas partes de esta composición que acabamos de mencionar. Vamos a ver acá, pues tenemos representada una micrografía tomada por un microscopio electrónico, ¿verdad? Este es un microscopio electrónico de transmisión donde podemos ver la ultraestructura del núcleo y vemos acá toda esta parte, ¿verdad? Esta línea que rodea el núcleo, que lógicamente es la envoltura nuclear. Vemos esta mancha al centro, ¿sí? Que pareciera como que fuera esta la célula y este el núcleo, ¿verdad? Pero no, estamos hablando que todo este es el núcleo y esto es el nucleolo, ¿verdad? Y vemos aquí algunos nombrecitos, vean ustedes, heterocromatina, ¿sí? Entonces, Jorge Melgar, ¿qué dijimos que era la cromatina? Es ADN y proteína, o sea, ADN unido a proteínas. Exacto, muy bien. Entonces es el ADN asociado a proteínas o con proteínas unidas a él, ¿verdad? Entonces las cromatinas van a tener diferentes tipos, pero no las vamos a estudiar en esta clase, las vamos a estudiar más adelante, nada más para que vean que también, ¿verdad? Está representada acá dentro del núcleo. Entonces tenemos acá en la imagen un poco más claro, ¿verdad? Vean ustedes algunos canales dentro de esta envoltura nuclear que se llaman poros nucleares, ¿sí? La envoltura nuclear representada en amarillo y vean ustedes que a partir de esta envoltura nuclear, miren quién está originándose. El retículo endoplásmico, sería específicamente el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y además esta parte café que ustedes ven acá, esta línea café que se ve acá, es la lámina nuclear, la que dijimos que está estructurada por los filamentos intermedios, ¿verdad? Entonces, en general, esos son, pues, así a grandes rasgos, lo que forma la estructura del núcleo, pero lo vamos a ir viendo individualmente. Entonces, cuando hablamos de la envoltura nuclear, ya dijimos que la envoltura nuclear es una doble membrana, ¿sí? Son dos membranas concéntricas que van a tener una separación de aproximadamente de 10 a 50 nanómetros. ¿Y por qué surge esta diferencia de 10 a 50? Realmente esto va a depender de cada célula, ¿verdad? Pero a veces también esta diferencia de 10 a 50 nanómetros se debe que en ciertas partes la envoltura nuclear va a ser más ancha, ¿verdad? Va a tener mayor grosor. Y en otras partes, ya cuando se están formando los poros nucleares, la membrana se va a ir adelgazando, va a ser más estrecha, hasta llegar a funcionarse por completo para formar un poro. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? En esta imagen, la membrana es rojo, ¿verdad? Acá, y el espacio intermembranal de esta membrana que queda, ¿verdad? Bueno, este es el retículo, realmente este sería el núcleo, ¿verdad? El espacio acá en blanco, ¿sí? Y vean ustedes, pues, que en esta membrana siempre va a haber poros nucleares. Tenemos el espacio intermembranal, que a veces también se le llama espacio perinuclear, y este nombre más que todo se le da para no confundirlo con el espacio intermembranal de las membranas de la mitocondria. La membrana externa está cubierta por ribosomas y posee continuidad con la membrana del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le llama al retículo endoplásmico rugoso? Se le llama así porque va a estar cubierto de ribosomas, o sea que tanto la membrana del núcleo como la membrana del retículo endoplásmico rugoso van a estar tapizados de ribosomas que para el lado citosólico ellos van a estar fabricando proteínas, ¿sí? Entonces, además, esta envoltura nuclear se encuentra reforzada por dos armazones de filamentos intermedios. ¿Se recuerdan? Ya hablamos de una. La primera armazón interna es la lámina nuclear, que la tenemos representada acá con estas fibras azules, ¿sí? En esta imagen. Y la segunda armazón es una armazón externa, que ya la hemos estudiado en otra clase, ¿verdad? Y son los filamentos intermedios del citoesqueleto celular.
Entonces, el núcleo no es que esté ahí, ¿verdad? Nadando él sin ningún modo de restricción adentro de la célula. No, ¿verdad? Él está siempre sostenido por el citoesqueleto, específicamente por ese armazón de los filamentos intermedios, y aparte adentro, quien le va a estar dando la forma y el sostén a ese núcleo es la lámina nuclear que vamos a estudiar ahorita. Pero acá en la imagen ustedes pueden ver que esta lámina nuclear, que ya dijimos que son estas fibras azules, ¿verdad? Están unidas a proteínas. Entonces también hay proteínas de membrana, proteínas integrales de membrana, que van a estar participando en esta estructuración del núcleo. Bien, entonces nos vamos a enfocar un poquito más ahora en la lámina nuclear. Vean ustedes que ya dijimos, ¿verdad? Es una red fibrilar densa ubicada en la superficie interna, ¿sí? Para el lado de adentro, ¿verdad? De la envoltura nuclear. Y está formada por múltiples unidades de láminas interconectadas. Entonces, la estructura completa se llama lámina nuclear. Pero cada una de las proteínas que forman a la lámina nuclear también, ¿verdad? Se llaman láminas. Entonces, todas estas proteínas están interconectadas para darle forma a la lámina nuclear. La estabilidad de esta lámina va a tener una forma de regulación. Y esto es importante que lo sepamos. La lámina nuclear puede desensamblarse, se puede desarmar. Hay momentos de la vida de la célula en las que esa lámina nuclear se desarma y por lo tanto el núcleo pierde completamente su forma adentro de la célula. Es como que no hubiera núcleo porque ya no se logra distinguir. Entonces, ¿quién está regulando? ¿Qué mecanismo está regulando que la lámina nuclear se estabilice o se desestabilice? Es el mecanismo de fosforilación y desfosforilación de las proteínas que forman la lámina nuclear. Si esas proteínas de la lámina nuclear están fosforiladas, ¿sí? Entonces vamos a tener un evento. Y si se desfosforilan, vamos a tener otro evento. Ya lo vamos a ver más adelante. Además, pues ya dijimos, la lámina nuclear ayuda a dar estructura y soporte a la envoltura nuclear. Sin la lámina nuclear no puede formarse correctamente la envoltura nuclear. ¿Ok? Sirve además para anclar las fibras de cromatina. Ya dijimos que es la cromatina, ¿verdad? La cromatina está dentro del núcleo, es el ADN asociado a proteínas. Entonces esas fibras, esa maraña de fibras que vemos adentro de los núcleos, ¿verdad? Están ancladas ¿a quién? A toda esta red, ¿verdad? Que son las láminas nuclear, que está a su vez unida por proteínas integrales de la membrana, de la envoltura nuclear, y a su vez esto está uniendo al citoesqueleto por medio de los filamentos intermedios del citoesqueleto. Entonces vean que todo este gran anclaje que viene desde el citosol, porque ahí están los filamentos intermedios del citoesqueleto, contribuye a la expresión de los genes. Algo mecánico, porque el citoesqueleto lo que hace son movimientos mecánicos. Algo incluso mecánico, ¿verdad? Puede estar controlando la expresión génica, es decir, que despertamos a los genes dentro del ADN, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de expresión génica? Usualmente nos referimos a que tenemos que poner a trabajar al ADN. ¿Para qué? Porque a partir de la información que está contenida en el ADN, nosotros vamos a fabricar proteínas y vamos a fabricar ARN. Entonces, eso es la expresión génica al final. Fabricar ARNs y fabricar proteínas, ¿sí? Entonces, toda esta lámina nuclear con todos sus anclajes van a contribuir a que se estén fabricando proteínas y a que se estén fabricando ARNs. Vean acá. Esta verde, todos estos filamentos verdes, ¿verdad? Están representando la lámina nuclear. Y esta lámina nuclear, como bien lo dice, ¿verdad? Nos está ayudando a anclar ciertos elementos, ¿verdad? Acá, esta proteína integral de membrana está anclada a la lámina nuclear y aparte de eso, vean que tiene proteínas adaptativas para anclar
los filamentos del citoesqueleto. Todo está unido, todo está unido. Los filamentos, ustedes ya saben que son filamentos intermedios. Aparte de eso, la lámina nuclear también está anclada, como pueden ver ustedes acá, a todos los filamentos de cromatina. ¿Sí? Todo esto es heterocromatina, toda esta maraña que está representada dentro del núcleo, siempre va a estar anclada a la lámina nuclear, por medio, ¿verdad?, siempre de proteínas. Entonces, vean, acá hay un montón de estructuras, ¿verdad? Incluso está el poro nuclear, el complejo del poro nuclear, que ya vamos a ver. Ya dijimos que la envoltura nuclear es una estructura dinámica, es decir, que se puede armar y se puede desarmar. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, tenemos que saber que la célula tiene fases. Ya la vamos a estudiar más adelante cuando veamos el ciclo celular, pero hay una fase que es la interfase y luego están, por ejemplo, las fases de crecimiento de la célula, que son la G0, la G1, por ejemplo. Luego está la fase S, que es la síntesis de ADN, pero de repente tenemos adentro de la célula la fase M. Y la fase M es la fase de división celular y se refiere a mitosis o a meiosis. Entonces, cuando la célula está en interfase, está descansando, ¿sí? Nosotros vemos el ADN de esta manera, en forma de cromatina enmarañada, ¿verdad?, adentro del núcleo. Y la lámina nuclear está formada dándole sostén a ese núcleo. Pero cuando la célula llega a la fase de división, a la fase M, todo esto se tiene que desarmar, porque el material genético se tiene que dividir, ¿verdad? Se hace una copia extra de este material genético y se divide pasando una parte a una célula hija y otra parte a otra célula hija. Entonces, para que suceda esta separación del material genético de una célula a otra célula, se tiene que desarmar todo esto. ¿Y cómo se desarma? Vamos a hacerlo desensamblando a la lámina nuclear. Para que la lámina nuclear se desarme, se tiene que fosforilar. Vean ustedes, todas estas P's amarillas están representando grupos fosfatos. Entonces, a cada una de todos estos filamentos, ¿verdad?, de las láminas, se les van a estar colocando grupos fosfatos. Y esa es una señal para decirle que se tiene que desarmar. Y si se desarma la lámina, se desarma la membrana, la envoltura nuclear. Vean ustedes, la envoltura también está desarmada acá. Y vean ustedes qué es lo que ha pasado al ADN, ¿verdad? Se ha formado, ha tomado la forma de los cromosomas, pero ese es un proceso que vamos a ver más adelante. Cuando la división celular termina, yo necesito volver a formar el núcleo. Para volver a formarlo, lo único que tengo que hacer es desfosforilar a las láminas. Le quito los grupos fosfatos a las láminas y vean ustedes qué es lo que sucede. Cuando hay desfosforilación de las láminas, pues empieza a formarse nuevamente la envoltura nuclear, se empieza a ensamblar junto con la lámina y regresamos luego a la formación del núcleo como lo teníamos en la parte de la interfase de la vida de esa célula. ¿Sí? Entonces eso ha ocurrido nada más por fosforilación y desfosforilación. Bien, vamos a ver entonces la otra estructura de la envoltura nuclear o de la parte de la envoltura nuclear, que es el complejo del poro nuclear. El complejo del poro nuclear, vean ustedes que son unos poros precisamente que están formados a lo largo de la doble membrana del núcleo, ¿verdad? Toda la envoltura del núcleo, y están recubiertos por una gran cantidad de proteínas. Cada uno de estos segmentos que ustedes ven acá, estos rojos, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 y hay más, ¿verdad? Aquí solo, todo esto es una proteína cada uno. Estas de rojas son de un tipo, las amarillas son de otro tipo, estas verdes de otro tipo, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es una gran cantidad de proteínas revistiendo estos poros nucleares que en total a toda esta formación se le conoce como complejo del poro nuclear. Estos tentáculos que salen, ¿verdad?,
del poro hacia el lado citosólico, esta es la parte citosólica, se conocen como fibrillas citosólicas o filamentos citosólicos. Y a la parte interior del núcleo hay otros filamentos, pero de estructuración diferente. Estos filamentos que están aquí al interior forman como una canasta, ¿sí? Y esta forma es exclusiva de la parte del núcleo. Esta forma de así separadas en forma de filamentos es exclusiva de la parte del citosol, y la forma de canasta, que se le conoce precisamente como canasta nuclear, es exclusiva para la parte interior del núcleo. Aparte de esto, vean ustedes que al centro del poro, al centro del canal, hay otro montón de filamentos, ¿sí? Que son filamentos que tienen grandes cantidades de aminoácidos fenilalanina y glicina. Este montón de filamentos van a permitir un transporte selectivo para el poro nuclear. O sea que aquí no puede pasar cualquier cosa, sino que siempre hay selección gracias a todos estos filamentos que están rodeando al poro de este complejo. Luego pueden ver ustedes todas estas estructuras, ¿verdad? Las partes en el microscopio, cómo se ven precisamente en la membrana, ¿verdad? Estos poros, así de un modo transversal. Y luego vemos de manera, en la parte superficial cómo se miran. Y esto para la gente que tiene tripofobia, ¿verdad? Es decir, esa cosa que les da a veces asco o miedo, ¿verdad? Ver el montón de hoyitos en la superficie, ¿verdad? O estructuras regulares en una superficie, ¿verdad? A veces estas imágenes se vuelven un poco así como que incómodas, ¿verdad? La licenciada Camila me puede ser testigo de eso, porque a ella no le gusta ver estas imágenes. Yo creo que por eso me dejó esta clase a mí. Porque estas imágenes causan, ¿verdad? Pero precisamente vean ustedes estos poros, vean ustedes estos poros que están formándose a todo lo largo de la envoltura nuclear. Son un montón los que están, ¿verdad?, dentro de estas membranas. Las membranas se funcionan en sitios diferentes formando un poro circular, ¿sí? Que está recubierto de proteínas y forma el complejo del poro nuclear. Vean que solo las células de mamíferos poseen entre 3.000, a lo largo de la envoltura, ¿verdad?, del núcleo, poseen entre 3.000 y 4.000 poros. Son una gran cantidad. Esto en células normales, ¿verdad? En células así, sin fuera de trabajo excesivo de producción de proteínas, ¿verdad? Normalmente son entre 3.000 y 4.000 poros. Pero hay algunos tipos de células, ¿sí?, que van a ser excelentes en fabricar proteínas, grandes y grandes cantidades de proteínas continuamente, por ejemplo, las células del hígado. Entonces, estas células del hígado, por esa gran cantidad de actividad en fabricación de proteínas que tienen, van a tener más cantidad de poros todavía que esta, ¿verdad? Mucho más de lo que nosotros tenemos escrito aquí. Aparte de eso, cada poro está recubierto por medio de una gran cantidad de proteínas, ¿verdad? Suelen ser de 50 a 100 nucleoporinas. Así se llaman las proteínas que recubren el poro nuclear. Se llaman nucleoporinas. Y toda esta gran cantidad de proteínas que empiezan a ensamblarse una con otra hasta formar ese complejo de poro nuclear, ¿verdad?, permiten precisamente que el poro adopte esta estructura compleja. La cantidad de ellos, ya lo dijimos, depende de la célula, de la actividad biosintética y de la actividad proliferativa que vaya a tener cada célula. Entonces aquí vemos otras representaciones, he puesto varias nada más para que vean ustedes cómo se van representando. Este es el poro, ¿verdad? Y acá tenemos en celeste la canasta nuclear, el lado del nucleoplasma, el interior del núcleo, y por acá los filamentos citoplasmáticos. Bien, ¿cómo es que se da el transporte a través de la envoltura nuclear? El complejo del poro nuclear parcialmente se encuentra abierto, ¿sí?, a cierta medida. Permite el transporte de ciertas moléculas.
incluso proteínas que son pequeñas, o sea, más pequeñas de 50 kilodalton, ¿ok? Las más grandes, lógicamente, ya no van a poder utilizar este transporte pasivo. En la membrana hay difusión simple de moléculas pequeñas que son de menos de 100 daltons y sin carga. Acá estamos hablando de la membrana y acá estamos hablando del complejo del poro nuclear. Es diferente. Los ARNs sí requieren un transporte activo para poder ser transportados. Vean ustedes acá que dice que se unen a proteínas para su exportación y requieren energía. Entonces, requieren, ¿verdad?, de un transporte activo para poder ser transportados. Es lo que vemos acá. Las moléculas pequeñas pasan fácilmente, sin necesidad de energía, a través de estos poros nucleares y por lo tanto es una difusión o un transporte pasivo, a diferencia de proteínas grandotas, muy grandotas, de mayor tamaño de 50 kilodalton, y de los ARNs que tienen que ir unidos a proteínas. Estos requieren, como ustedes pueden ver aquí con estos solitos amarillos, ¿verdad? Estos requieren energía para poder atravesar esta membrana del núcleo a través del poro, ¿sí? El poro es sumamente dinámico y puede funcionar como un diafragma, es decir, que se puede expandir y se puede cerrar, ¿verdad? Y puede aumentar su diámetro desde 9 hasta 36 nanómetros. Acá les dejo un ejemplo de transporte, ¿verdad? Con respecto al tiempo para que ustedes lo puedan ver. Acá esta palabra histonas significa, estas histonas más bien son un tipo de proteínas y son de las proteínas que permanecen unidas al ADN para formar la cromatina. Ustedes la van a ver más adelante en otra clase. Bien. Entonces vean ustedes cómo se ve este poro nuclear y lo que puede estar entrando. Todo esto, esta fibra larga azul que ustedes ven acá, son ARNs que están siendo llevados por proteínas, estas verdes que están acá. Pero estas tienen que atravesar toda la estructura con las proteínas y el ARN tienen que atravesar, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera el poro nuclear. Este ya salió, este ARN que está acá ya salió, porque vienen desde el interior del núcleo. Y vean ustedes que esta parte de adentro del núcleo, se recuerdan que adentro, rodeando a todo el complejo, a todo el poro, había una gran cantidad de filamentos, ¿verdad? De proteínas que yo les decía que tenían bastantes cantidades de aminoácidos, de fenilalanina y glicina. Entonces todo eso está formando una maraña de filamentos adentro del poro del núcleo, que ustedes lo pueden ver acá, que hacen o que permiten la restricción de ese transporte. Entonces, acá pueden ver esta lista, qué es lo que se puede estar transportando adentro del núcleo, hacia el núcleo, ¿verdad? Que va desde el citosol hacia el núcleo, y qué es lo que va del núcleo al citosol. Usualmente, vean ustedes que los ARN siempre tienen que estar saliendo, las subunidades ribosomales tienen que salir porque funcionan en el citosol para fabricar proteínas. Entonces, este proceso, ¿verdad?, de transporte a través del complejo del poro nuclear es regulado, ¿sí? Depende de un montón de cosas, y para que las cosas precisamente puedan estarse transportando requieren de señalizaciones, de una señal de localización nuclear y de una señal de exportación nuclear. Hay proteínas de transporte que están mediando precisamente este paso de moléculas y se llaman carioferinas en conjunto. Las carioferinas pueden ser del tipo importinas y exportinas. El nombre indica quiénes van para dentro del núcleo y quiénes van para afuera del núcleo. Estas carioferinas usualmente pueden pasar sin gasto de energía, pero como siempre están cargando algo, ¿verdad? Ahí es donde ellas van a requerir energía para poder hacer ese transporte. Y el transporte regulado, ya lo habíamos mencionado. ¿Quién regula el transporte por medio de estas proteínas? Otra proteína que se llama RAM. Esta RAM estabiliza la interacción de las carioferinas y la molécula de carga, las moléculas que van a andar llevando ellas. Y es una proteína que posee actividad GTPase.
Es decir, que va a hidrolizar GTP. Entonces ella va a estar unida, RAN va a estar unida a GTP, y cuando lo hidroliza, pues lógicamente va a quedar unida a GDP. Entonces, dependiendo de si es RAN GTP o RAN GDP, estos gradientes, principalmente el gradiente RAN GTP, va a afectar el transporte de moléculas. Si este gradiente de RAN GTP varía, se puede volver incluso desfavorable en ciertas condiciones para estar transportando moléculas hacia el núcleo. Entonces vean, en este esquema realmente lo único que me interesa que ustedes tengan claro es que en el caso del ciclo de importación, la molécula que necesita entrar al núcleo, ¿sí?, tiene que llevar una señalización, una señal de localización nuclear para que la importina la reconozca y se la lleve adentro del núcleo, ¿sí? Acá dentro del núcleo, para que la importina libere al cargo, a la molécula cargo, tiene que haber la participación de RAN GDP, ¿sí? En este caso, el gradiente acá de RAN GDP es mayor. Tiene que haber RAN GDP, pero para que suelte la molécula cargo, acá tiene que ser RAN GTP. Entonces, ¿qué ha pasado? Llega una molécula que se llama GEF, esto significa factor de intercambio de guaninas, lo van a encontrar en el material de estudio que se lo voy a dejar. Y esto hace que RAN GDP ya no sea RAN GDP, sino que RAN GTP. Entonces, RAN GTP ahora, ¿verdad?, ha permitido que esta molécula ya quede fija adentro del núcleo, ya se cargó adentro del núcleo y ahora vuelve a salir la importina, perdón, que está acá, para seguir con el ciclo. Pero al salir al citosol, vean ustedes que acá lo que ha pasado es que esta importina sigue unida a RAN GTP. Entonces, ¿cómo separo yo RAN GTP de la importina? Simplemente utilizando la hidrólisis que habíamos dicho, ¿verdad? Para llevar a cabo RAN GTP a RAN GDP. Pero para realizar esa hidrólisis, yo necesito otra proteína que se llama GAP, ¿sí? GAP. Entonces, esta es la proteína activadora de la actividad GTPasa. Entonces, de esa manera yo vuelvo a obtener RAN GDP. Esto es para el ciclo de importación. Para el ciclo de exportación, pues lógicamente es lo contrario. Acá en el citosol, en el núcleo plasma, yo tengo pues una exportina que necesita llevar algo para afuera al citosol, ¿verdad? Que es esta molécula verde. Esta es la molécula cargo, que tiene una señalización de exportación nuclear. Se une a RAN GTP, vean ustedes, ¿verdad? Se vuelve a unir a RAN GTP, sale al citosol, pero para soltar la exportina de la molécula carga, yo tengo que utilizar nuevamente la hidrólisis de GTP. Entonces, RAN GTP pasa a RAN GDP y así se suelta tanto la exportina como la molécula carga. Y de esa manera yo he liberado hasta el citosol el material que yo quería llevar desde el núcleo hasta el citosol. Entonces, ¿qué es lo que hace que este transporte del núcleo como tal sea diferente a otros transportes? Primero, ustedes ya vieron que no es una proteína nada más la que está en la membrana, sino que es un montón, una gran cantidad, a veces hasta 100 o más de 100 proteínas que están rodeando ese canal, ¿verdad? Y hacen una estructura sumamente compleja, lo que diferencia a otros tipos de transportadores de membrana. Las proteínas son transportadas en su conformación nativa. No sé si se recuerdan cuando veían el transporte a través de la membrana mitocondrial, que tenían que desplegar a la proteína primero, ¿verdad? Tenía que ser desplegada y luego hasta cuando estaba en el interior de la mitocondria regresaba a su conformación nativa. Pues acá en el núcleo no pasa eso. La proteína puede, si es globular, puede ingresar de esa manera. Ingresa de forma globular y se queda de forma globular adentro del núcleo. Y debido a que en otros organelos las proteínas que son transportadas quedan confinadas ahí y nunca vuelven a salir,
las señales que tienen en otros organelos se eliminan, pero en las nucleares las señales de importación al núcleo no se quitan, esas quedan permanentes. Esa es otra diferencia. Bien, y por último vamos a ver el nucleolo. El nucleolo no es un organelo, no es esto, este es todo el núcleo con el retículo endoplásmico hasta acá, ¿verdad? El nucleolo es una agregación, es una acumulación de productos de transcripción de genes, de ARN ribosomales y de subunidades ribosomales que están en proceso de ensamblaje. O sea que ahí en ese pedacito donde está el núcleo, ¿verdad? Se está llevando a cabo todo el ensamblaje de las subunidades ribosomales. No hay membrana, acuérdense, no es un organelo. En un mismo núcleo pueden existir varios nucleolos dependiendo de la actividad. Pues aquí en este nucleolo hay un montón de interacciones que hay de proteínas, pero también de proteínas y ácidos nucleicos. Bien, ¿quiénes están componiendo al nucleolo? Ya dijimos, todo lo que tenga que ver con las subunidades ribosomales. Eso quiere decir proteínas y ARNs ribosomales. Los genes que codifican para los ARN ribosomales están localizados en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Además, tiene ya los mencioné, proteínas ribosomales, ARNs, subunidades ribosomales y proteínas no ribosomales, como por ejemplo la nucleolina, que es la principal proteína del nucleolo, la nucleolina. Y luego tienen, por ejemplo, helicasas de ARN y otras proteínas que están participando en la fabricación de ARN. ¿Sí? Fíjense que en esta imagen, este celeste que ustedes ven acá es el nucleolo y todos estos son los cromosomas, pero los cromosomas que hemos mencionado acá, el 13, el 14, el 15, son 5, ¿verdad? Pero acordémonos que nosotros siempre tenemos un par de cada cromosoma, por eso tienen ustedes 10 cromosomas aquí. 2 del 13, 2 del 14, 2 del 15, 2 del 21 y 2 del 22. Entonces, estos cromosomas se han arreglado de tal forma que una sección de esos cromosomas queda al interior del nucleolo. ¿Por qué? Porque esta parte exactamente de los cromosomas estos es la que tiene los genes para los ARN ribosomales. Entonces, por eso es que aquí están los genes de los ARN ribosomales, porque estos cromosomas han puesto su estructura esta aquí en esta parte del nucleolo. Y pues acá nada más una fotografía microscópica, ¿verdad? Donde nos dicen pues los tipos de componentes, o sea, de estructuras que están adentro del nucleolo. El centro fibrilar que ustedes ven acá sirve para fabricar los ARN ribosomales, ¿sí? Y para procesar los ARN ribosomales. Y el componente granular, que es el resto, ¿verdad?, del nucleolo, sirve para ensamblar las subunidades ribosomales. Bien, entonces me quedo con las funciones del nucleolo, son específicamente las que ya hablamos, y además el ensamblaje de una proteína que se llama telomerasa. ¿Sí? Estas funciones que ustedes ven acá es lo que está aquí. En esta representación ven que hay transcripción de genes, aquí está la transcripción, el ensamblaje de las subunidades, vean ustedes cómo se ensamblan, aquí está, y el ensamblaje de la proteína telomerasa que la tenemos de este lado. Y para finalizar, pues esta clase no tenía esto, pero no sé, me llamó la atención ponérsela, ¿verdad? Para que ustedes vean que todo lo que está ocurriendo dentro de nuestras células siempre va a tener consecuencias serias. Y en el caso de lo que está relacionado al núcleo, específicamente con la lámina nuclear, que es esta mutación en LNA, que es uno de los genes de las láminas, está asociado a algunas enfermedades. Por ejemplo, la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, que es muy obvia en ciertas localizaciones del cuerpo, la parte escapular, los antebrazos y la parte peroneal de las piernas, ¿verdad? Y en el caso, y el corazón también se ve sumamente afectado.
Y en el caso de esta enfermedad, que es el síndrome de progeria Hutchinson-Gilford, o simplemente conocida como progeria, que es el envejecimiento sumamente acelerado de los niños. Ustedes pueden ver estos niños, esta niña, cuando le tomaron esta foto, esta niña se llama Hailey, o se llamaba, ya murió hace algunos años. Ella tenía 15 años cuando le tomaron esta foto. Estos niños, ¿verdad? Todos ellos andan entre los 10 y los 15 años. Entonces es un envejecimiento sumamente prematuro. ¿Por qué? Porque los núcleos de las células de estos niños están totalmente anormales. No hay lámina correcta, no hay formación de núcleos correctos. Entonces estos niños no viven más allá generalmente de los 13 años. Esta niña fue un caso excepcional, murió a los 17 años, ¿verdad? Por este síndrome, pero generalmente no pasan de los 13 años porque envejecen y llegan a tener la vida de un cuerpo aproximadamente de más de 100 años, así como lo ven ustedes aquí. Bien, el material se los adjunto después a la clase, perdón, siempre me alargo un poquito más, pero creo que me emociono demasiado. Me tengo que quitar eso quizá, perdón.